Vamos a hablar de sexo, sí, no se emocionen, vamos a hablar de asuntos sexuales pero con seriedad y para eso estamos con Trixie Vargas, ella es asesora precisamente en asuntos sexuales y salud reproductiva de Apropo. Trixie, buenas noches, bienvenida a Contrastes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí a disposición para poder conversar del tema. Cuéntame, en ese momento se está desarrollando un congreso sobre sexualidad, Sí, ¿correcto? el primer congreso internacional de sexualidad, estilo de una sexualidad saludable, organizado por el Colegio de Obstetras, que está congregando a profesionales de Ecuador, de Chile, de Venezuela, de Colombia y profesionales peruanos para discutir el tema de la sexualidad, para conocer cuál es el desarrollo de la misma, mejoró, en qué situación estamos. ¿Cómo podemos determinar si mejoró la sexualidad? No podemos ir a meternos a la cama de todos. Lo que sucede es que la sexualidad, el ámbito de la sexualidad no solo está en el ámbito de la alcoba. La sexualidad es la forma como las personas nos relacionamos dependiendo de nuestro sexo biológico, seamos varones o mujeres. La sexualidad tiene que ver en la forma como actuamos, cómo nos expresamos, porque tiene que ver con una construcción de tipo social. Y la sexualidad en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando. ¿Okay? La sexualidad es aprendida y por lo tanto la sexualidad se puede mejorar cuando el ser humano se da cuenta que determinada forma de vivir lo está limitando. Por ejemplo, estamos saliendo, aunque todavía hay mucho vestigio de una sexualidad machista, donde se le daba al varón mucho poder y también se le limitaba a través de ese poder. Muchas veces el tema de sexualidad y género podía significar para las personas riesgo de muerte. Lo estamos mirando casi todos los días, lamentablemente. Tenemos noticias de la pareja que asesinó a la esposa, Correcto. el que los asesinó a los hijos, el que se mató él. ¿Por qué? Porque lamentablemente y socialmente le hemos dado al varón esa carga de que no puede fallar. Entonces, cuando la relación no funciona, eso. Entonces nos han tenido que preparar y los han tenido que preparar para decir que cuando uno apuesta por una relación y esta relación no funciona, lo saludable es que cada quien toma distancia. Pero ¿qué sucede cuando es la mujer quien dice esto no me funcionó más y ya no va para más? No, el hombre no Entonces, quiere. claro, ya no quiere porque sientes que la persona es de tu propiedad. Entonces ahí viene el descontrol, viene el poder, entonces no tiene que ser, tiene que seguir y no se da cuenta que de esa manera lo único que está ocasionando es destrucción en la relación. ¿Esto ocurre en todos los sectores sociales del país? Ocurre en todos los sectores sociales. Nosotros tenemos datos estadísticos de violencia y violencia hacia la mujer que cruza todos los estratos sociales. Lo que sucede es que en el estrato más bajo por lo general se denuncia. Tú sales y dices, ¿sabes qué? Estoy siendo agredida. En el más alto se oculta y atraviesa todos los niveles educativos. Y lo que sí se está mirando, las últimas estadísticas nos dice que las mujeres separadas o las mujeres divorciadas están siendo objeto de mucha violencia y de mucho maltrato cuando la pareja no acepta que esa relación terminó y no se cancela. Es que me sorprende que en un estrato social alto, donde se supone hay una mejor educación, estos temas sigan manejándose de una forma bestial. Claro, pero viene un tema de educación, pero también tiene un tema de modelos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú recibes educación, pero en la casa ves un modelo de agresión? Entonces tú aprendes que ser hombre es comportarte de esa manera y que ser mujer significa callarse y no levantar la voz. Pero todo esto, ¿en qué momento viene a cambiar? Viene a cambiar cuando la mujer sale del espacio privado y entra al espacio público, ¿okay? Donde la mujer ya no es solo la que cuida el hogar, sino la mujer que está apostando por su desarrollo, la mujer que quiere otra vida, otra experiencia para sus hijos diferente a la que pasó ella, la mujer que sale a competir. Entonces, si antes tú decías, te formó a ti para ser el proveedor, el que sustentaba, y la mujer quien resolvía, ahora la mujer dice, yo también. Pero todavía sigue siendo un camino muy difícil. Es un camino muy difícil. En el sector público, por ejemplo, es bien difícil encontrar una mujer en puestos de poder. Pero cada vez lo tienes más. Ahora tienes, por ejemplo, ministras, mujeres. Y cada vez la mujer está avanzando, y es que está avanzando y avanza bastante. Pero ¿qué sucede? La mujer se le preparó para estar en el espacio privado y sales al espacio público y vas y vienes. Tienes capacidad de adaptarte. En cambio el varón no. ¿Qué pasó cuando el varón pierde su trabajo? Y tiene que entrar a la casa y se siente mal, porque no está preparado para asumir ese rol que no desdice su condición de hombre.
Lo que sucede es que a diferencia Pero de la ¿cómo mujer, le hace entender uno a un hombre que pero quedarse en la para casa eso no tienes- desdice su pero para condición de eso tal? tienes que preparar. Lo que pasa en la casa, por ejemplo, tienes hijos varones y mujeres. A la hija mujer le dices, tienes que lavar los platos. A él no, a él no. Tienes que arreglar la cama, pero tú no. ¿Pero por qué no si es tu cama? ¿Por qué no si fue el plato donde tú comiste? ¿Qué va a pasar si mañana más tarde tú te vas a estudiar fuera y no tienes quien te cocine? Y tienes que, esos son los que más sufren. Entonces, tiene que haber más elasticidad en los roles. Ya no puede ser el rol tan diferente. Definitivamente no somos iguales, somos complementarios, pero en ese complemento está ese tránsito entre un rol y el otro, es el que te prepara para afrontar mejor la vida. Lo que sucede en el tema de la sexualidad es una cosa importante. El varón construye su identidad sexual, su identidad de varón desde la sexualidad, cosa muy diferente en la mujer. ¿Y desde dónde la construye La mujer no tiene que demostrarle a nadie que es mujer teniendo relaciones sexuales. Lo En que cambio, además el varón sí. también socialmente se estigmatiza si tiene demasiadas, ¿no? Caso contrario, el hombre. O sea, tú tienes que aprender a través de la pareja y qué cosa estamos viendo. Que cada vez la mujer avanzó en sexualidad porque estudió y aprendió. Entonces ahora la mujer dice, no es así. Yo también tengo derechos. No es que yo decido cómo, cuándo y dónde, ya no. No eres un objeto, entonces, pero también ese varón tiene que prepararse. Y el hecho de tener ese comportamiento macho también a él lo expone, y lo expone a riesgos. Me dicen, los chicos me dicen, pero es que yo actué solo como hombre. El actuar solo como hombre y no darse la oportunidad de decir no ante una situación de riesgo también lo expone. El ir a una relación sexual y dice, no sé cómo hacerlo, también lo expone, porque a veces por no preguntar, por no quedar mal, por no que su condición de macho no se vea Queda afectada, peor. quedas peor y te colocas en riesgos. ¿Qué cosa pasa con el tema del VIH, por ejemplo, por tocar un tema más? Exacto. De cada 10 diagnósticos que se han hecho último, 9 mujeres fueron infectadas por su pareja. Llámese esposo, novio o enamorado. Entonces, algo está pasando con la sexualidad masculina que no se está hablando, que te enseñan a que tú tienes que actuar nada más y te coloca en riesgos. Así como hay también violencia hacia la mujer, hay también violencia masculina. De eso quería hablar. Según las cifras que ustedes supongo manejan en Apropó, el promedio del hombre peruano sigue viendo a la mujer como un objeto sexual. Lo que sucede es que ahí en sexualidad hay un doble discurso. El discurso público que tú manejas y cuando tú preguntas dices no, total apertura, y el discurso privado. Aún el mandato de la virginidad cada vez menos, pero todavía hay grupos y hay sectores importantes que la valoración de la mujer está en relación a si es virgen o no. No puede pasar eso en el siglo XXI. Pero pasa. Hay crímenes todavía que tienen que ver con el tema de que la mujer tuvo experiencia previa, entonces todavía hay y todavía se dan. Pero claro que sí, lo que sucede es que lamentablemente el desarrollo no es parejo, el acceso a información, a educación no es igual. Entonces, por ejemplo, un tema que es preocupante y que el día sábado se está celebrando el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Quiénes son las adolescentes que se embarazan? Son las adolescentes que tienen menos años de educación.